vamos a hablar hoy acerca de la conciencia. Vamos a ver básicamente algunos aspectos como que la conciencia nos da la capacidad de soportar incluso las pruebas de las personas, las pruebas amargas y, ¿cómo dice? Y padecer por causa de la justicia. Una buena conciencia nos va a permitir padecer por causa de la conciencia, por causa de la justicia. Una buena conciencia nos va a permitir también responder de manera adecuada. Es un reflejo de la esperanza viva que tenemos. O sea, esta carta, el título que se le ha puesto a esta serie, a este estudio en Pedro, es que tenemos una esperanza viva, pero una buena conciencia va a ser un reflejo precisamente de nuestra nueva vida y de nuestra esperanza que tenemos, de una esperanza real. Una buena conciencia es lo que va a reflejar nuestra salvación incluso. Vamos a terminar en Pedro viendo eso, que una buena conciencia va a ser un reflejo de que somos salvos incluso. ¿Me explico? Y ahí es donde se va a poner más peligroso el asunto. Bueno, de alguna manera, ¿qué es la conciencia? Acompáñame rápido acá a Romanos capítulo 2. Nos habla un poco al respecto. Dice, versículo, ¿qué te gusta? 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Básicamente este texto nos está diciendo que la conciencia, tal vez todos ya tenemos esta noción, la conciencia es esto que está dentro de nuestros corazones. Nuestra conciencia es algo que refleja la ley de Dios. Básicamente la conducta que Dios estableció. Básicamente Dios dio su ley, ya sabes, los 10 mandamientos y muchas otras cosas más en el libro de Pentateuco. Pero en esencia, ¿no? Podemos resumir que la ley de Dios está contenida en estos 10 mandamientos. Y esta ley que Dios dio, también la escribió en los corazones. No solamente, lo que está diciendo acá es que no solamente la escribió en tablas de piedra o en cuero, ¿no? En los libros de los rabinos y de los escribas y en estos textos antiguos, sino también su ley la ha escrito en cada uno de los corazones. Entonces, esta ley que está en nuestros corazones es lo que nos dicta y lo que nos hace saber que hay algo bueno y hay algo malo. Esto es muy interesante. Podríamos tardar mucho tiempo hablando al respecto y luego si quieres lo hablamos, pero la realidad de que tengamos una noción de que existe algo bueno y malo solamente es explicable desde el punto en que Dios lo haya puesto. De otra manera no se puede entender por qué creemos que hay un bien y hay un mal. Te digo, esto es un tema muy común en apologética, ya luego podemos platicar de eso, pero el caso es ese, que la ley o la conciencia es este reflejo de la ley de Dios escrita en nuestros corazones que nos demuestra lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y que, no sé, Walt Disney lo escribía, lo dibujaba como Pepe Grillo. ¿Te acuerdas de Pepe Grillo? Es este grillito que anda en el hombro de Pinocho, que está diciéndole las cosas que están bien mal. Y es chistoso porque la conciencia parece eso. Es interesante que parece incluso algo ajeno a nosotros. Es una ley impuesta que no depende de nosotros, porque incluso esa ley impuesta que no depende de nosotros nos dice lo que no nos gustaría escuchar. No podemos manipularla. Es curioso, podemos callarla. Dice la Biblia que podemos cauterizarla, podemos apagarla, pero no modificarla. Sabemos que algo está mal y por más que queramos cambiarle, la conciencia nos dice que no. Otra vez, es una ley que está por encima de nosotros, que nos lleva hacia Dios, que nos refleja lo que es bueno y lo que es malo, que refleja la ley de Dios en nosotros, ¿no? Y en este texto, Pablo básicamente a lo que va a querer concluir es eso, que una buena conciencia es el reflejo de una vida en santidad, pero es la entrada
a la salvación y a la esperanza genuina y verdadera. En eso va a concluir. Entonces, básicamente vamos a continuar en nuestro texto, en 1 Pedro. Ya más o menos tenemos una idea a la luz de un pequeño versículo en la Biblia de lo que puede ser la conciencia, ¿no? Esta ley escrita en el corazón del ser humano que le dicta lo que a Dios le agrada y lo que no, en esencia lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Una ley que está por encima de nosotros, que no depende de nosotros porque no la podemos modificar, no nos la impusimos nosotros, simplemente ahí está una noción de lo que es bueno y lo que es malo impuesta sobre nosotros, es la conciencia. Cada ser humano ha recibido esta conciencia, ha recibido esta ley de parte de Dios escrita en nuestros corazones. Entonces, básicamente de eso va a tratar, ¿no? Entonces, 1 Pedro dice, versículo 13, que es hasta donde me dijeron, donde se quedaron la vez pasada. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿No? Y ya Pablo tiene una idea en mente que va a empezar a hablar y también viene de otra idea. Estaba diciendo que nosotros somos llamados a seguir el bien. Nosotros somos llamados a seguir a Jesucristo y a hacer el bien. Estamos llamados a, dice, ¿no? Un poquito antes, estamos en el supuesto de que queremos ver días buenos, ¿no? Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, ¿no? O sea, unos versículos antes, en 10, versículo 1 Pedro 3:10. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala, ¿no? Porque el Señor bendice a los que hacen estas cosas. Entonces, de alguna manera Pablo está diciendo, nosotros somos llamados a eso, a seguir el bien, ¿no? Y pregunta Pablo en el versículo 13, ¿qué malo te puede pasar? ¿Qué de malo por qué te va a ir mal? ¿O qué de malo te puede ir? ¿Qué tal mal te puede ir si sigues el bien? Si buscas el bien. No, hay un pasaje hace poquito, bueno, ¿cuál hace poquito? El jueves, allá en el estudio de Catepec. Estamos en el libro de Romanos y vimos el Romanos capítulo 12 y un cacho del 13 y me pareció que hay mucho paralelo, ¿no? Hay muchas cosas similares. Y una de las cosas que son similares es que Pablo constantemente dice que sigamos el bien, que no hagamos el mal. Incluso Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Y sigue este discurso de Pablo en Romanos 12, 13 y 14, donde está tratando de decirle a la gente, a los cristianos, cómo debe relacionarse con la demás gente. Y concluye que la manera en que debe relacionarse con la demás gente es a través del amor. Que en esencia la manera en que nosotros nos debemos comportar es a través del amor, ¿no? Y entonces dice, por ejemplo, el versículo 9 de Romanos 12 dice, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pero lo que te quería decir es que Pablo concluye, o por lo menos yo a través de lo que dice, concluyo que lo bueno es el amor. Mira, dice, versículo 8 de Romanos 13, 8, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Verdad? Interesante. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y lo que está diciendo, el amor no es malo. Y tú y yo sabemos, o sea, el amor no tiene nada de malo. Y entonces lo que nos está diciendo hace unos segundos es que no hagamos lo malo sino el bien. Y si el bien es lo contrario de malo, podemos entonces concluir, según este texto, que en esencia hacer el bien es amar a las personas. Según lo que, no sé si me seguiste, pero lo que está diciendo acá. El amor no hace mal, el amor no es malo, no tiene nada de malo. Hace el bien y no lo malo. ¿Qué es hacer el bien? Pues concluimos que es andar en amor. Y entonces lo que está diciendo Pedro también está diciendo eso. ¿Cómo te va a ir mal si haces el bien? ¿Cómo te va a ir mal si amas a las personas? ¿Qué mal puedes recibir si andas amando a las personas? ¿Qué mal puedes recibir
si andas haciendo el bien. Básicamente lo que Pedro medio dice o pregunta de manera, ¿no?, retórica, ¿y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahí el mismo Romanos 12 al final dice que si tu enemigo, ¿no?, te hace mal y te hace daño, pues si tiene sed, dale de beber, y si tiene hambre, dale de comer, porque haciendo estas cosas, dice, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza, ¿no? ¿Te acuerdas de ese texto? Esa palabrita ascuas, una vez que la escuches ya sabes que existe, ¿no? Porque no se te olvida. ¿Qué es eso de ascuas? Bueno, carbones, ¿no? Y entonces lo que dice es eso: haciendo el bien evitarás que el mal venga a tu vida. ¿Por qué? Porque pues, si te está molestando, y tú le contestas con amor, su misma conciencia va a impedir que siga molestándote. Y entonces termina diciendo, como leímos, no dejes que el mal te venza, sino vence al mal con el bien. Es lo que está diciendo. Si tú haces bien, pues te va a ir bien, ¿no? Si tú haces bien, te va a ir bien. Ahora sí que esto del rollo del karma, yo creo que se lo fusilaron de la Biblia en cierto sentido, ¿no? Esto de la ley de la atracción y no sé qué. Si haces bien, te va a ir bien. Pues sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios fundó el mundo, el universo, las relaciones y todo en base a su sabiduría, y la Biblia enseña que el que pues actúa conforme a la voluntad de Dios va a recibir bendición, ¿no? Incluso dice la Biblia que aunque cuando ni son cristianos pero hacen las cosas conforme a Dios le agrada, les va bien, porque es una consecuencia natural, porque Dios estableció así el universo con esa sabiduría, ¿no? Pero hay una sabiduría más grande y más grandiosa, que es un poco lo que va a explicar aquí ahorita Pablo. Va a decir, bueno, eso es en teoría, ¿verdad? En teoría, si actúas bien, te va a ir bien. Pero así es como fundé yo el universo, y esos es los principios que rigen esta vida. Pero este mundo ya está chueco y está caído, y este mundo ya aborrece el bien, ya aborrece el mal. Digo, y aborrece el bien y hace mal, ¿no? Y el que hace mal y ama la maldad, necesariamente aborrece el bien, ¿verdad? Entonces lo persigue y se le opone. Y Pedro dice, más también, porque existe esa posibilidad, dice Pedro, y va a continuar más adelante y va a desarrollar el asunto más adelante. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, no les tengas miedo, ¿no? No hay problema. Y esta idea la va a desarrollar más adelante, ¿no? En el capítulo 4, Pedro va a seguir diciendo, en el capítulo 4, versículo 12, no se sorprendan del fuego de prueba, ¿no? No es nada extraño, esto es muy natural, ¿no? Sino gózate porque estás padeciendo junto con Cristo, ¿no? Versículo 14, si eres vituperado por el nombre de Cristo, eres bienaventurado. Entonces está diciendo, te digo, esta idea en el capítulo 4 de padecer por Cristo inicia acá en el capítulo 3, yo creo que por lo menos en su mente, inicia en el capítulo 3 diciéndole eso, ¿no? Si padeces alguna cosa por causa de la justicia, no te preocupes, eres bienaventurado. No le tengas miedo, es para bendición, ¿no? Y la Biblia enseña eso, las bienaventuranzas, ¿no? Mateo 5, en el versículo 10 dice, bienaventurados los que son perseguidos, ¿no? Los que sufren persecución. De ellos, ni me acuerdo cuál es bien lo que dice. Vamos a ver qué dice. Mientras puedes ir tú, si quieres, yendo a Lucas 6, porque ahorita vamos a ir para allá. Pero Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Muy probablemente le quedó marcada este sermón a Pedro cuando lo escuchó de Jesús, e incluso lo citó, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y la razón es porque de ellos es el reino de los cielos. Básicamente la recompensa que las personas tienen por la persecución o por padecer a causa de la justicia, su recompensa se otorga en el reino de los cielos. Se otorga tal vez en esta vida, pero principalmente y seguramente
en el siguiente, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el cielo junto con Cristo, ¿no? Y es un poco, les decía que en Lucas 6 dice más o menos lo mismo, ¿no? Nada más te digo, versículo 35, Lucas 6, 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro, ¿qué cosa? Galardón, vuestro premio grande. Otra vez, el sufrir afrenta tiene una recompensa bastante grande. Insisto, en el capítulo 4 lo va a expresar de una manera más claramente, va a hablar más claramente de esta realidad, ¿no? De el gran privilegio que es padecer por Cristo. Él mismo, cuando estaba delante del consejo, dice la Biblia y en Hechos, que salieron gozosos él y Juan de haber padecido afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Algo sucedió en sus corazones que les dio gusto poder ofrecer y ofrendar delante de Dios su sufrimiento. Y es un tema que podemos desarrollar después con más tiempo y que seguramente se va a desarrollar en las siguientes semanas en el capítulo 4. Pero bueno, lo que está diciendo acá es que no tengas temor, no tengas miedo, hay bendición. No tengas temor de padecer alguna cosa por causa de la justicia, va a haber bendición grande y segura. ¿Ok? Y entonces, simplemente esto, esta buena conciencia delante de Dios nos permite asumir que va a haber persecución y tomarla de buena manera, ¿no? El que no está bien con Dios, supongo que no puede asumir la persecución que viene. Pero vamos, la buena conciencia no solamente nos ayuda a asumir esta persecución que viene, sino que además nos da la capacidad de responder correctamente ante la oposición, ¿no? Dice, al final del capítulo 14 dice, no te preocupes, no tengas miedo, sino, versículo 15, sino santifica a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esta frase podría, yo creo, traducirse de una manera mejor así. Intenta agradar a Dios, sino intenta vivir una vida que le agrada a Dios. Decide agradar a Dios, ¿no? Santificad a Dios en vuestros corazones tiene mucho más que ver con la conciencia también. Hemos hablado que la conciencia está en el corazón, por así decirlo, ¿no? No sé en qué cavidad, ¿no? Si en la derecha, en la izquierda, ¿no? Qué cardio, pero ahí debe estar, en algunos de esos lados, por ahí está la conciencia, ¿no? Y aquí Dios está diciendo, santificad a Dios en vuestro corazón. Y me parece muy similar a tener una buena conciencia. ¿Sabes qué? Decide de corazón agradar a Dios. Si uno tiene una buena conciencia, si uno decide de corazón agradar a Dios, entonces vamos a tener la capacidad de responder adecuadamente. Una buena conciencia nos va a dar la capacidad de responder adecuadamente ante las injurias, ante las ofensas. Dice, ¿no? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Entonces, es interesante porque va a haber una demanda de por qué crees en Cristo, ¿no? Y no necesariamente, yo creo, por lo que vivían los cristianos del primer siglo, que era una demanda así amigable o a través del diálogo, sino muy probablemente a través de la demostración de la fe. Me imagino a través de torturarlos y esa manera, a través de esa tortura demandaban la razón de la fe. Bueno, esto es mi idea, pero definitivamente lo que está diciendo es que cuando uno otorga una razón de por qué creemos en Cristo, principalmente tenemos que ser mansos, irreverentes y reverentes, ¿no? Y espacio, reverentes. Tenemos que ser mansos, reverentes y mansos, pues, ¿no? Tenemos que ser reverentes y mansos. Esa es la manera correcta que se debe responder. Primero, tener una conciencia bien delante de Dios.
teniendo una conciencia bien delante de Dios, te va a dar la capacidad de responder de manera reverente y mansa. Porque esa es la manera en que uno puede estar correcto delante de Dios. No sé si te ha pasado que alguna vez alguien te ha dicho, te ha preguntado de Cristo y medio te enfrascas en una discusión, ¿no? Dicho sea de paso, 2 Timoteo 2:24 dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, pero de alguna manera pues se te fue y empezaste a gritarle a tu amigo y no sé qué, y que según tú le estabas compartiendo y todo salió mal, ¿no? Pues como que te queda así, al final estás chillando en la noche, Señor, perdóname, la regué, hice todo mal, ya en lugar de acercarlo a ti lo alejé, ¿no? Entonces necesitamos tener una conciencia buena delante de Dios, porque necesitamos agradar a Dios y sabemos la sabiduría que Dios da, en esencia es una sabiduría de mansedumbre. Santiago lo explica muy bien. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 13, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ok, si eres sabio, lo demostrarás siendo manso. ¿No? Es que interesante, porque unos creen que ser manso es ser menso. Pero la Biblia dice que no, que es al contrario. Que ser manso realmente es ser sabio. Entonces dice, ¿quién es sabio? Pues muéstrelo a través de la mansedumbre. Versículo 14. Si tienen celos amargos, contención en vuestro corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, como si realmente fueras manso. Porque no digo como si fueras sabio, no eres sabio. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no tiene que ver con Dios, sino es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, esta que proviene de Dios, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos, la mansedumbre es resultado de la sabiduría, actuar de manera sabia. Aquellos que buscan la paz son sabios. Los que la procuran, los que son mansos, los que no contienden. Y aquí es lo que está diciendo Dios. O sea, Pablo está diciendo, primero que nada, trata de agradar a Dios en tu corazón. Santifica a Dios en tu corazón para que puedas responder de la manera que a Dios le agrada. ¿Cuál es la manera que a Dios le agrada? De manera mansa. Incluso aún a pesar de las ofensas que te puedan llegar a hacer. Responde de manera sabia. Responde de manera mansa. Y otra vez, es esta mansedumbre la que vence al mundo. Es esta mansedumbre la que amontona ascuas de fuego sobre el enemigo. Es esta debilidad la que vence al mundo, ¿no? ¿Te acuerdas todo esto que dice Pablo en 1 Corintios? Ya que en la sabiduría de Dios agradó a Dios salvar al hombre por medio de la locura y no por medio de la sabiduría, ¿no? Porque aún lo débil de Dios, ¿qué es lo débil de Dios? En ese sentido, el momento en su máxima debilidad, cuando estaba muriendo en la cruz. Dios mismo estaba siendo vulnerable, lo más débil en la cruz. Y aún en esa debilidad, en esa mansedumbre, conquistó el mundo. ¿Me explico? Entonces, esta conciencia apela a eso, a responder de manera correcta, de manera que le agrada a Dios y entender que lo que le agrada a Dios es precisamente eso, la mansedumbre, ¿no? La reverencia. Okay. Entonces, ¿no? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Esa era la cosa que se me había olvidado. ¿Te acuerdas que al principio se me borró el cassette? La otra cosa que te produce una buena conciencia es una buena conducta. Ya, eso era. Según yo lo había puesto por aquí. Dame un segundito porque todavía faltan 2. Ahí está, ya lo conté. Ok, es lo que dice, teniendo buena conciencia,
para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra, ¿qué cosa? Buena conducta. Entonces, tener una buena conciencia delante de Dios te va a permitir conducirte de manera correcta. ¿Sabes? Si no tienes una buena conciencia delante de Dios, es porque andas en malos pasos. ¿Por qué no los dejas? ¿Por qué no te alejas de ellos? No te alejas de los malos pasos. Pero tener una buena conciencia delante de Dios te permite tener una buena conducta. Miren, ¿de qué se trata de todo esto de tener una buena conciencia delante de Dios? Se trata de, ¿qué es? Es que esto de la conducta, bueno, mejor dicho, la buena conciencia es algo que sucede en lo íntimo. Tener una buena conciencia delante de Dios es algo que sucede internamente y que, como les he intentado explicar, se refleja externamente. Se ha reflejado a través de buenas respuestas y a través de buenas conductas. Pero es algo que sucede primero en el interior del corazón. Es algo que sucede en el interior del corazón, donde nadie ve más que tú y Dios. Solo tú y Dios saben si andas bien delante de Él. Nadie más. Todos los demás podemos, ahora sí que como dice el viejo y conocido refrán, caras vemos, pero no sabemos los corazones. Corazones no sabemos. Y el principal asunto en todo esto es que Dios quiere que primero que nada estés en el interior de tu corazón de acuerdo con Él, que estés bien con Él, para que entonces resulte todo lo demás. De nada sirve que padezcas por la justicia si tú en tu corazón no has santificado a Dios, si tú en tu corazón no te importa y estás dándole la vuelta. De nada sirve que respondas y que conviertas a no sé cuántas personas si tú en tu corazón no estás bien delante de Dios. De nada sirve que te portes bien y que te vaya bien en todas las cosas, porque ¿quién te podrá hacer mal? Porque vas bien y bien y bien y bien y bien, si delante de Dios estás en lo incorrecto. Y esto es lo que sucede. Dios está apelando a algo invisible. Está apelando a algo que solamente tú conoces, a tu conciencia. Qué interesante que solamente hay dos personas que pueden verla, tú y Dios. En ese sentido, los asuntos de conciencia es un ping-pong de dos entre tú y Dios. Y nadie más interviene. Y en este sentido, en esta conciencia, es entonces donde se da esta genuina intimidad. Entonces, la conciencia es un terreno bastante importante, porque es donde se da esta genuina intimidad y esta genuina sinceridad, tú y Dios solamente. ¿Me explico? Por eso es importante. Y lo que Dios quiere es que resuelvas el problema delante de Él para que las demás cosas funcionen y sucedan. Para que puedas soportar las calumnias y que no te afecten. Porque es muy interesante, las maneras en que las calumnias no te afecten, no te carcoman y te dejen dormir durante la noche teniendo una buena conciencia, ¿verdad? Así que mi conciencia está tranquila, podrán decir lo que quieran, pero yo sé que no es así. Ahora sí que yo y Dios sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, la buena conciencia produce todo esto y necesita resolverse de manera crucial, de manera urgente, importante. Y Dios entonces dice, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu conciencia? Otra vez, hay un momento en donde se puede cauterizar, pero no se puede modificar. Hay un momento en donde puedes callarla para ya no escucharla, pero no se puede modificar. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una conciencia limpia delante de Dios? Es bien sencillo.
ven y estate a cuentas con Dios. Es muy interesante porque el problema de la religión precisamente es que intentan suavizar la conciencia. El problema de la religión es intentar, a través de cosas que hacer, que ya no te duela, o que ya no te persiga, o que ya no te pegue la conciencia, ¿verdad? Pero es infructuoso, no funciona, ahí sigue. Y es lo que un poco se expresa en Isaías capítulo 6. Mira, vamos allá. ¿Qué? No, Isaías 1. Isaías 1, versículo, debe ser versículo, ahorita te digo, 1:16. Lavaos y limpiaos. Si lees el versículo 10, básicamente Isaías está reprochándoles. Chécate, te lo voy a leer. Ahí vamos, agárrate los cinturones. Versículo 10, Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, todas estas fiestas, ¿no?, de los judíos. No los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Este intento del hombre por tratar de agradar a Dios en base a religión, de celebrar cosas y de presentar cosas y de hacer cosas. Y eso nomás es asqueroso delante de Dios, ¿no? La religión lo que hace es dar precisamente licencia para seguir pecando. Es curioso, pero muchos critican la gracia de Dios, ¿no? Ay, pues como me perdona ya, puedo seguir pecando, pero es mentira. Lo que solapa el pecado es la religión, no la gracia. Es la verdad. Porque mientras más hagas cosas, te da chance de seguir pecando. Y Dios dice, eso está pero podrido. Podrido. ¿No? Dice, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y tú dices, ¿pero cómo? Así dice, ¿no? Versículo 18, venid luego. Y esta traducción le faltó otro luego. O sea, básicamente la mejor forma de decir luego sería venid luego, luego. Es como pronto, ¿no? O sea que debería decir venid luego, luego, más que nada, ¿no? Ahí ponle ahí otro luego para que sea más claro. Venid luego, luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Porque si tú lo lees así, dice venid luego. O sea, primero me lavo y después vengo a Dios. Y tú y yo sabemos que eso es imposible. Por eso la mejor traducción es venid luego, luego a Dios, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso es el rollo. Ahí está. La conciencia limpia se consigue no con religión, sino con ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué significa ponerse a cuentas? Por ejemplo, 1 Juan 1:9. Los navegantes no la sabemos y lo repetimos todo el tiempo. Que si confiesas tus pecados, ¿no?, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Confesar básicamente es como declarar, ¿no? Es como declarar impuestos, es decir, debo esto, ¿no? Y esto es y reconozco, confieso que debo esto. Me pongo a cuentas contigo, esto es lo que te debo. Este soy yo. Y es lo que tienes que hacer delante de Dios. ¿Sabes? La conciencia no te va a dejar de patear hasta que no vengas delante de Dios y reconozcas todo lo que le debes.
es de mucha bendición. Porque ponerse a cuenta con Dios es increíble. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo cuando recién creía y le trataba de compartir a mis amigos, yo les decía, oye, cuando haces algo malo, ¿a quién le pides perdón? Si no crees en Dios, ¿qué haces? Te lo quedas ahí. Si algún día hiciste una cosa bien gacha a otra persona, ¿qué haces? ¿Dónde se queda? Se queda guardado en tu corazón para siempre. Pero Dios nos da la oportunidad de venir a Él y entregarle todas nuestras cargas, porque Él pagó por nuestros pecados. Y ve lo que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, confiesa tu pecado. Si tus pecados, o sea, si toda tu cuenta es así tan horrible, yo la pago. Si tu cuenta excede así los millones y millones y millones, yo la pago. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿No? Y dice un poquito, y lo repite para que nos quede claro, ¿no? No es que está bajando ese espejo. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que está diciendo es, no importa cuán grande es tu pecado. Tráelo. Yo ya lo pagué. Y descansa en eso. Y solo ahí, en la confesión del pecado, es donde podemos encontrar descanso a nuestra conciencia. Solo ahí. Sabemos que Dios ha pagado todo. Ese es la primera gran descanso de nuestra conciencia. Porque entonces sabemos que inmerecidamente obtenemos el regalo de Dios, la vida eterna, el paraíso. Inmerecidamente. Y también sabemos que aunque ofendamos a los hombres, si lo confesamos tenemos el perdón. Y hasta la misericordia. Dios puede hacer las cosas. ¿Sabes? Para Pablo era muy importante decir que él andaba con una conciencia limpia. Siempre si andamos con conciencia limpia delante de todos. Eso no solamente implica estar bien delante de Dios, sino también implica estar bien delante de los hombres. A veces es necesario confesar también el pecado delante de los hombres. Si no, la conciencia no. ¿Cómo nos gustaría que se descompusiera, verdad? Pero no se descompone. Es su ley escrita en nuestro corazón, que nos guía hacia la verdad, hacia el perdón, hacia la misericordia. Y es algo que solo tú y Dios puedes saber. Y sin duda este es un llamado a cada uno de nosotros a que nos pongamos a cuentas con Dios. Si sabes que estás fallando en algo delante de Dios, venid luego. Acércate lo más pronto a Dios. Él sabrá cómo sacarte del problema, en serio. Él sabrá cómo sacarte de eso. Él lo sabe. ¿No? Entonces, ten confianza. Vengamos y limpiemos nuestra conciencia en el agua de su espíritu. Y entonces, lo que dice Pedro acá, si regresamos a nuestro texto, precisamente es eso. Que esto que sucede a manera interna, esto que sucede de manera interna, íntima, se expresa al final a todas luces. Y para esto lo explica a través de dos, algo le decía, ya se me olvidó, de dos ejemplos. Primero pone ejemplo a Jesús y después pone ejemplo a Noé. Checa. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, si así lo quiere, que haciendo el mal, ¿no? Nomás como nota al margen, la manera en que puedes servir a Dios y glorificar a Dios, en primero es teniendo una buena conciencia delante de Él, ¿no? Otra vez, esto que sucede a un nivel interior tiene un reflejo en un nivel exterior, ¿no? Versículo 18, y aquí viene el ejemplo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Básicamente está poniendo de ejemplo a Jesús, el cual también, teniendo una buena conciencia delante de Dios, testificando de manera correcta, haciendo lo correcto delante de su Padre, padeció. O sea, no eres el único, discúlpame, a Dios también le sucedió y él sí no tenía por qué pasar por ahí. Está siendo injuriado, perseguido, acusado por causa de la justicia. También a él le pasó. Y pone como paralelo a Jesús, ¿no? Dice, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y lo que está diciendo, y de la misma manera, en el interior Jesús hizo lo correcto y al final fue recompensado de manera exterior y pública, ¿no? Murió, efectivamente, pero al tener una conciencia correcta, resucitó. Al haber hecho lo correcto, resucitó de entre los muertos. Después pone el ejemplo, como que se le viene el ejemplo de Noé. Yo creo que Pedro estuvo leyendo el Génesis cuando escribía esto, ¿no? Vino el ejemplo de Noé y como que yo creo, es un texto, lo que vamos a ver ahorita es un texto muy complicado, que la gente no se pone de acuerdo en qué significa. Pero yo creo que se le vino el ejemplo de Noé y siguió con su lápiz escribiendo y simplemente unió el pensamiento. Eso es lo que yo creo. Mira, chécate, ¿no? Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, en el espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, lo que está diciendo es, sí, murió y resucitó al tercer día, ¿no? Perfecto. Murió y resucitó al tercer día. Vamos, murió en el cuerpo, revivió en el espíritu, y yo creo que pasó así, y como que se le viene a la mente Noé, claro, y en ese mismo espíritu Dios bajó, palabra bajó, creo que ya la estoy poniendo yo, no está en el texto, pero vamos, fue a los espíritus encarcelados, los espíritus que estaban en la cárcel o estaban presos. ¿Cuáles espíritus? Los que en tiempo de Noé fueron desobedientes. Básicamente esos espíritus que en tiempos de Noé fueron desobedientes, Cristo fue y les predicó. No creo, aquí hay todo un tema, o sea, podríamos echar tela para hacer películas de ciencia ficción y muchas cosas así, pero básicamente tenemos dos opciones. Que le haya predicado a los demonios o algo así, y a ellos no tendría sentido que se les predique el evangelio, ¿no? O que se le haya predicado a otros seres humanos, ¿no? Pero básicamente la palabra que se utiliza para decir predicar, más que tiene una connotación de pronunciamiento, no tanto de mensaje, sino como de edicto, ¿no? Como proclamación. Más que te voy a dar un mensaje, es como una proclamación. Muchos comentaristas piensan que Cristo fue a anunciar su victoria. Y creo que tiene sentido con lo que estamos leyendo, porque a este nivel interior de Jesús, donde hizo lo correcto en el nivel interior de Jesús, tuvo un resultado y una recompensa, como dice Pedro, a un nivel exterior. Entonces Jesús, aun muriendo en la cruz, fue a predicar su victoria a estos espíritus encarcelados que en tiempos de Noé desobedecieron. Y entonces Noé viene a ser el segundo ejemplo. El primero es Jesús y el segundo es Noé. Noé también padeció calumnias por causa de su buena conciencia. Dice la Biblia que el único que halló gracia delante de Dios fue Noé, muy probablemente porque intentó agradar a Dios, no porque fuera perfecto, sino porque intentó agradar a Dios y halló gracia. Y seguramente también sufrió muchas calumnias por su fe en Dios, porque ¿quién le iba a creer que iba a llover, por ejemplo? Y entonces dice, ¿no? Ahí sigue diciendo, los que en otro tiempo se hicieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, solo 8, fueron salvadas a través del agua, ¿no? O salvadas por el agua. Entonces está diciendo eso. También Noé, al ser fiel en lo interior, al ser congruente en su conciencia interior, obtuvo una recompensa que los demás no obtuvieron, ¿no?
fue manifestada su sabiduría al final de las cosas. Tuvo una recompensa por esta buena conciencia delante de Dios. Se vio reflejada en victoria al salvarse del diluvio, ¿no? Pone estos ejemplos, primero Jesús y después Noé. Y dice, versículos 21, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y este texto también está bien complicado. Raulito, no sé por qué me deja estas cosas a mí, pero yo creo, a la luz del contexto que estamos leyendo, que tiene que ver con justamente eso. Primero nos está diciendo, debemos identificarnos con este par de, o sea, el bautismo. Chécate, vamos a leer rápido lo que dice Romanos 6, porque es importante. Romanos 6. Dice, versículo 1, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, esa es una palabra, una frase muy clave, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, yo pondría entre paréntesis en el bautismo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Entonces, el bautismo en esencia es la identificación. Chécate, nosotros al ser sumergidos nos identificamos con Cristo en su... Exacto. Cristo cuando fue bautizado, ¿qué hizo? Se identificó con los humanos. Hubo como una identificación. El bautismo es como participo de lo tuyo. ¿Me explico? Porque cuando Cristo fue al bautismo de Juan el Bautista, pues Juan el Bautista estaba bautizando por pecados. ¿Jesús tenía pecado? No. ¿Qué sucedió? Hay una identificación, como nosotros ahora nos identificamos en su muerte, según lo que dice aquí, ¿no? Y nos identificamos al acostarnos bajo el agua en su muerte, y al emerger del agua nos identificamos en su nueva vida a través del Espíritu. ¿Okay? Entonces, lo que está diciendo acá, yo creo, en el pasaje de Pedro, lo podemos ver desde estos dos puntos. Uno es que Dios nos está diciendo, nos tenemos que identificar con esta realidad, nos tenemos que identificar con Jesús, que padeció por causa de la verdad y recibió su recompensa. Y también nos debemos identificar con Noé, el cual padeció y también recibió su recompensa. Pues algo. Pero principalmente creo que está hablando acerca de que el bautismo representa precisamente la realidad de una buena conciencia. Y eso es a lo que debemos identificarnos. Por eso dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva. ¿Qué significa eso? La pregunta es, ¿necesitamos bautizarnos para ser salvos? La respuesta es definitivamente no, porque entonces sería por obras, y la Biblia es clara al decir que no es por obras, ¿no? Al final de Marcos dice, y el que se bautice y creyere en mí, ¿cómo dice? Vamos allá rápido. Ni me acuerdo, la Biblia, Isaac habla hoy, la neta, no es una fiel copia, hermano. Entonces vamos, Marcos 15, dice, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está, ya ves, creer y bautizarse, sí, pero más el que no creyere será condenado. No dice más el que no creyere y no fuera condenado. ¿Se explicó? Lo que está diciendo el versículo 16 es que la consecuencia natural de creer es bautizarse, pero no por no bautizarme, no es que no te salves. Lo que está diciendo acá también es eso. O sea, no es que nos salve el bautismo. Y también ahí dice al final, no quitando las inmundicias de la carne, porque el bautismo tampoco sirve para salvación. El bautismo en esencia, dice, es este momento en donde decides seguir al Señor Jesús. Y eso sí nos salva. En donde de manera sincera y de corazón decidimos
agradar a Dios. Y es lo que está diciendo acá, no quitando las inmundicias de la carne, sino como a la aspiración de una conciencia buena hacia Dios. O sea, no me estoy bautizando esperando que eso me quite mi pecado. Me estoy bautizando esperando estar bien en mi conciencia delante de Dios. Y eso sí salva. Eso en esencia es fe puesta en el Señor Jesús. Es una conciencia limpia delante de Él. Es el momento en donde renuncio a mi pecado. Hemos estado hablando de que la conciencia correcta es aquella que confiesa su pecado. El bautismo es identificarse en su muerte para renuncia al pecado. Una buena conciencia es renuncia al pecado, sincera, genuina. El bautismo representa también eso, una muerte al pecado. Y eso sí nos salva. Porque termina diciendo Pedro, Jesús, ¿no? Por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y le están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Lo que nos salva fue haber puesto la fe en Jesucristo y Él resucitó al tercer día. Eso nos salva. Entonces, creo que al final, lo que les quería decir es que una buena conciencia es lo que demuestra que has sido bautizado en el Señor, que has creído genuinamente en el Señor, que no tienes nada delante de Él, que no tienes nada. Dice la Biblia que cuando llegues delante de Él no te avergüences y huyas corriendo, sino que seas revestido de Él. Finalmente, entender que Cristo pagó por nuestros pecados puede limpiarnos de toda culpa. Y es lo que nos hace salvos. Haber entregado el corazón genuino y sincero delante de Él. No hay estorbos. Una buena conciencia, por tanto, es como dice aquí, ¿no? También el reflejo de una esperanza viva. Por eso es importante que te pongas delante de Dios y te pongas a cuentas. Porque incluso hasta eso, de eso, depende nuestra salvación. De esta renuncia al pecado genuino y sincero. De esta confesión de pecado genuina y sincera delante de Dios. ¿Ok? Entonces, otra vez, ya resumiendo. La conciencia es esto que está dentro de nosotros. Y el tener una buena conciencia es lo que permite que tengamos una buena conducta delante de los hombres, una buena respuesta delante de los hombres, que podamos soportar incluso a las calumnias de los hombres, pero en esencia es lo que refleja que tenemos una esperanza viva, que somos salvos. ¿Okay? Que estamos a cuentas con Dios y que nuestro pecado ha sido limpiado. ¿Va? ¿Oramos? Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, por tu verdad, por tu amor. Y te pido, Señor, que nos bendigas. A veces nos da vergüenza, si tenemos algo que confesar delante de ti nos da vergüenza, pero te necesitamos, Jesús, y queremos confiar en que tú tienes la manera de sacarnos adelante y sacarnos del problema en que nos hemos metido, Señor. Pero no queremos seguir ocultándolo, no queremos seguir guardando esto en nuestro corazón. Queremos que nos tomes al rato, en la noche, cuando estemos a solas, Señor, donde podamos llorar y que quebrantes nuestro corazón y podamos decirte lo que es en realidad. Señor Jesús, ayúdanos a andar rectamente, ordenadamente y conforme te agrada, Señor, delante de ti en este tiempo, Señor. Tú lo hiciste todo, Señor, tú te lo mereces y te agradezco, Señor Jesús. Te agradezco, Señor Jesús, que nos hayas hablado. En el nombre tuyo, amén.